Suegra, espérenos aquí un momento. Ahorita regresamos por usted. Mi nuera, Daniela, lo dijo con una sonrisa cínica en el rostro. La frialdad que se escondía en el fondo de su voz me heló la sangre. A nuestro alrededor, los árboles de la sierra poblana crecían espesos y oscuros. No se veía ni una sola luz de alguna casa cercana. Solo el sonido ensordecedor de los grillos retumbaba de manera anormal en la noche. Hoy se suponía que era mi cumpleaños número 70. Mi hijo y su esposa me habían dicho que me regalarían un hermoso fin de semana en un pueblo mágico. Llena de alegría, me subí a su camioneta hace apenas unas horas. ¿Cómo es que terminé abandonada en medio de esta sierra desconocida? Le tenemos preparado el mejor de los regalos, suegra. Así es el colmo del amor a la familia. Mi hijo Carlos escupió esas palabras con desprecio desde el asiento del copiloto. La lujosa camioneta en la que iban arrancó sin piedad. Levantó una nube de polvo y desapareció en la distancia. Me quedé completamente sola, abandonada en el camino de terracería. La señal de mi celular estaba muerta. Mi bolsa y todas mis cosas se habían quedado dentro del vehículo. Con que de eso se trataba. Sentí el sonido de algo rompiéndose en el fondo de mi pecho. Carlos y Daniela no tienen idea. Creen que soy solo una anciana débil y de carácter sumiso, pero acaban de cometer el error más grande de sus vidas. Sin conocer mi verdadera cara, le han pisado la cola al diablo. En unos cuantos minutos se darán cuenta de la estupidez que acaban de cometer y lo aprenderán sumidos en la más profunda desesperación. Mi venganza, una que jamás podrían imaginar, estaba a punto de levantar el telón. Las luces traseras del vehículo desaparecieron por completo. Fueron tragadas por la oscuridad profunda del bosque. El silencio cayó sobre mí, pesado y helado. Recordé el calor del asiento donde iba sentada hace un momento. Dejé escapar un largo y profundo suspiro. Carlos y Daniela, mi único hijo y su esposa. Hace mucho tiempo que me di cuenta de que me veían como un estorbo. Desde que mi esposo falleció hace 3 años, mi vida cambió por completo. Yo vivía sola en la inmensa residencia que él me dejó en la Ciudad de México. Ellos se acercaron a mí con palabras dulces. Debe sentirse muy sola. Véngase a vivir con nosotros, me dijeron. Al principio, mi corazón de madre se alegró al creer que tenía un hijo tan bueno. Sin embargo, en cuanto empezamos a vivir juntos, su actitud cambió de golpe. Suegra, le dije que recogiera esto, ¿no? La comida que hace no sabe a nada, es incomible. Esas eran las frías palabras que Daniela me lanzaba casi a diario. Y Carlos, en lugar de defenderme, se hacía de la vista gorda. A veces, incluso se ponía del lado de ella. Mamá, hazle caso a Daniela. Necesitamos que sirvas de algo en esta casa, no nos causes problemas. Me trataban como si fuera su sirvienta. Me echaban encima todas las tareas del hogar, sin dejarme un minuto para descansar. Si yo me quejaba un poco, él me amenazaba. ¿Entonces quiere irse a vivir sola? Vendemos esta casa y la mandamos a un cuartito por ahí, si eso prefiere. Yo recibía sus insultos y me quedaba en shock por las palabras de mi propio hijo. No me quedaba más remedio que aguantar en silencio. Quería proteger esta casa que mi difunto esposo nos había dejado. Y, sobre todo, no quería romper el lazo con mi familia. Pero lo que pasó hoy está a otro nivel de crueldad. Mi cumpleaños número 70. Suegra, hoy es un día especial, así que vámonos a unas aguas termales. Ante las raras palabras amables de Daniela, me alegré sin dudarlo. «Qué alegría, muchas gracias», le respondí. Mi corazón latía de emoción por salir de viaje después de tanto tiempo. Me puse mi vestido favorito y subí a la camioneta. Pero el camino que tomamos no iba hacia ningún lugar turístico. «Oye, hijo, ¿no nos equivocamos de camino?» «No, es un atajo». La respuesta seca de Carlos me dejó una punzada de angustia. Pero jamás imaginé que me dejarían tirada en medio de la sierra. Y así llegamos a este momento.
En mis manos solo tengo mi paraguas favorito y un pañuelo. Mi celular y mi dinero están en su camioneta. ¿Qué pensaban hacer conmigo en este lugar? ¿Esperan que muera de hambre o que me convierta en comida para los coyotes? De cualquier forma, está claro que desean mi muerte. No pude evitar soltar una pequeña carcajada. Desesperación, tristeza, enojo. No, la emoción que ahora me domina no es tan simple como eso. Es una profunda, profundísima decepción. El hijo que crié con tanto amor cayó tan bajo, y su esposa resultó ser una mujer tan desalmada. Levanté la mirada lentamente hacia el cielo. Las estrellas brillaban entre las ramas de los árboles. Perdóname, mi amor. Parece que crié a un hijo terrible. Le hablé al alma de mi difunto esposo, pero decidí que ya no iba a llorar más. Tengo que enseñarles a esos dos una gran lección. Deben saber a quién hicieron enojar, y que se metieron con alguien a quien nunca debieron tocar. Tomé una bocanada de aire profundo y comencé a caminar por la terracería. El suelo estaba oscuro, lleno de piedras y raíces. Para una anciana de 70 años, este camino sería un infierno. Pero, curiosamente, ahora mismo no sentía nada de cansancio. Algo dentro de mí estaba despertando. Mi verdadero yo, que había mantenido oculto durante tanto tiempo. Fue justo en ese momento. Desde el fondo del camino, vi que se acercaban varias luces hacia mí. Una, dos. No, eran los faros de varios vehículos. Trajeron un rayo de esperanza a ese camino oscuro. Pero cuando las luces se detuvieron frente a mí, lo entendí todo. No eran autos que pasaban por casualidad. Era el verdadero comienzo de una venganza que superaría cualquier imaginación. El rugido pesado de los motores rompió el silencio de la sierra. Frente a mí, se detuvo una fila de decenas de camionetas Mercedes blindadas. La luz intensa de los faros me iluminó como si fuera el reflector de un escenario. El sonido de las puertas abriéndose resonó con fuerza. Con movimientos perfectamente entrenados, bajaron decenas de hombres. Eran tipos fornidos, vestidos con trajes negros impecables. Fácilmente eran más de 50 personas. Se formaron frente a mí sin romper filas y bajaron la cabeza en una profunda reverencia. Abriéndose paso entre ellos, un hombre mayor caminó rápidamente hacia mí. Llevaba el cabello gris peinado hacia atrás y vestía un traje de 3 piezas a la medida. Se detuvo a unos pasos y se arrodilló sobre el asfalto. Patrona, le pido una sincera disculpa por llegar tarde. Este es un error que merece mi vida entera. La voz del hombre temblaba ligeramente por la furia y el arrepentimiento. Era Vargas, la mano derecha que había apoyado a nuestro corporativo desde los tiempos de mi difunto esposo. Levanta la cabeza, Vargas. Tú no tienes por qué pedir perdón. Me rastreaste rápido gracias al GP, ese que cosí en el forro de mi vestido. Mi voz ya no era la de la anciana débil y delgada que fingía ser ante mi hijo. Era una voz baja, firme y digna. La voz de la mujer que alguna vez lideró a miles de empleados. Sí, señora. Recibí el reporte de los movimientos extraños de Carlos y movilicé todas las unidades. Aún así, jamás creí que abandonarían a su propia madre en esta sierra. Esos infelices no tienen perdón de Dios. El sonido de Vargas apretando los dientes resonó en la montaña silenciosa. Su coraje era más que justificado. Ni yo misma imaginé que ese muchacho estuviera tan podrido por dentro. En mi mente, recordé claramente lo que pasó esta misma mañana. Antes de salir al viaje, me levanté muy temprano para cocinarles a Carlos y Daniela. Les preparé un desayuno tradicional, con chilaquiles, carne y frijoles refritos. Aunque era mi cumpleaños, era mi forma de agradecerles por llevarme de viaje. Pero Daniela, al ver la comida en el comedor, torció la boca con asco. Oiga, suegra, no puedo creer que haga un guisado tan grasoso desde temprano. Y estos huevos revueltos huelen a quemado.
Daniela picó la comida con el tenedor y soltó un suspiro exagerado. Discúlpame, hija, pero lo preparé con la sazón que a Carlos le gusta. Cuando dije eso, Carlos levantó la vista de su celular, visiblemente irritado. Mamá, ya viste que a Daniela no le gusta. Además, la higiene de la comida hecha por una anciana deja mucho que desear. ¿Quieres que nos enfermemos del estómago o qué? Carlos, no me digas eso. Hasta tú me tratas así. Para empezar, vives de a gratis en esta casa. Mínimo adáptate a nuestro estilo de vida. Desde que murió mi papá, tú no podrías mantener esta propiedad sola. No olvides que nosotros te estamos administrando todo. Ante las palabras de Carlos, Daniela sonrió con aires de triunfo. Así es, suegra. Si no fuera por nosotros, usted ya se habría muerto sola por ahí. Debería ser un poco más agradecida. Diciendo eso, Daniela levantó el plato con el desayuno que yo preparé, y sin dudarlo un segundo, lo tiró directo a la basura. El ruido sordo del plato al caer resonó en toda la cocina. Me quedé en silencio, mirando mi comida destrozada entre los desperdicios. Más que enojo, una profunda tristeza y una desesperación incurable llenaron mi pecho. El único hijo que mi esposo crió con tanto esfuerzo se había convertido en un ser miserable. Ándele, no se quede callada. Apúrese a limpiar eso y a arreglar sus cosas para el viaje. Le vamos a celebrar su cumpleaños y nos arruina el buen humor. Esas palabras llenas de veneno de Carlos rompieron algo dentro de mí para siempre. Y luego me abandonaron en esta sierra, diciendo la estupidez de que era el colmo del amor a la familia. Patrona, la voz de Vargas me trajo de vuelta a la realidad. Tenemos el reporte de que esos malditos acaban de llegar a la hacienda Luna de Plata. Es un hotel boutique de lujo que está a las faldas de la sierra. Parece que planean darse la gran vida con su dinero, después de abandonarla. Ya veo. De verdad es un niño estúpido que no tiene salvación. Lo dije con frialdad, mientras me ponía en los hombros el abrigo que Vargas me ofrecía. Vargas, libera todo mi poder. No quiero que les tengas ni un poco de piedad. Al escuchar mis palabras, una clara intención asesina recorrió a los hombres formados frente a mí. Entendido, señora. Les grabaremos en los huesos el verdadero terror de esta familia. ¿Por dónde quiere que empecemos? Vargas me miró con los ojos afilados de un águila que ha encontrado a su presa. Déjame pensar. Levanté la vista hacia la luna fría en el cielo nocturno y sonreí lentamente. Primero, vamos a arrebatarles eso a lo que más están aferrados. A partir de hoy, no dejes entrar ni a una rata a mi casa en la ciudad. Con mis palabras como señal, los motores de las camionetas Mercedes volvieron a rugir. Carlos, Daniela, les voy a hacer probar en carne propia quién era la anciana a la que humillaron y abandonaron. Y así, su verdadera noche de desesperación estaba por comenzar. En ese mismo momento, en el lujoso hotel boutique a las faldas de la sierra, el vestíbulo elegante olía a incienso y paz, pero una risa escandalosa y fuera de lugar resonaba por todo el lugar. ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, ¿viste la cara de esa vieja hace rato? Se quedó con la boca abierta. Fue una obra maestra. Daniela estaba tirada en un costoso sillón, riéndose a carcajadas. Los demás huéspedes la miraban con el ceño fruncido por el ruido, pero a ella no le importaba. Sí, claro que la vi. Esa cara de idiota cuando la camioneta arrancó. Tenía cara de no entender nada, casi me muero de risa. Tener 70 años y no entender lo que pasa, seguro ya tiene demencia. Carlos también sonreía vulgarmente mientras se tomaba de golpe una copa de champaña carísima. Por fin nos libramos de ella. Verle la cara de amargada a esa vieja todos los días me iba a arruinar mi belleza. Cocina horrible, limpia pésimo. No sabe hacer nada sin nosotros, pero se daba sus aires de grandeza. Ya me tenía harta. Daniela escupía veneno mientras se admiraba las uñas recién arregladas. Ni modo. Desde que murió mi papá, esa casa es prácticamente mía. Mi mamá solo es un adorno en las escrituras. En realidad,
Ella come gracias a mi dinero y a mi administración. Si al menos fuera agradecida, se lo pasaría, pero solo se la pasa dando quejas. Ay, debimos haberla tirado en la sierra mucho antes. Las palabras de Carlos no tenían nada que ver con la realidad. La mansión en la que vive y la camioneta de lujo que maneja, todo se mantiene gracias al poder y la fortuna que construyó mi difunto esposo. O mejor dicho, gracias a mí. El sueldo de Carlos no alcanzaría ni para pagar la luz de esa mansión, pero Carlos creció tan mimado que realmente creía que él era el dueño de todo. Pensaba que su madre era solo una pobre anciana que vivía como un parásito de él. Oye, si se muere ahí tirada, toda la herencia es nuestra, ¿verdad? Vamos a vender esa casa inmensa y nos compramos un penthouse en Polanco. Ah, y antes de eso, me cambias la camioneta. Quiero una Mercedes del año. Sí, claro, déjamelo a mí. También voy a juntar a los directores de la empresa y haré una gran fiesta en esa casa. Como ya no está la vieja quejumbrosa, podemos hacer lo que queramos. Los dos hacían cuentas alegres sobre la muerte de una madre que aún estaba viva. No había ni una pizca de arrepentimiento o culpa en sus caras. Para satisfacer sus deseos, consideraban la vida de su madre como si fuera basura. Eran literalmente la escoria de la humanidad. Señores, gracias por esperar. Un empleado del hotel se acercó con una actitud muy servicial. Su proceso de registro ha concluido. Hoy les hemos preparado la mejor suite presidencial que tenemos. Por favor, disfruten de una estancia inolvidable. El cargo lo haremos a la tarjeta que nos entregaron hace un momento. El empleado sostenía una bandeja de plata y sobre ella brillaba una tarjeta negra. Era la tarjeta Black corporativa del corporativo de mi difunto esposo. Una tarjeta sin límite de crédito que yo misma controlo. Carlos creía que esa tarjeta era un privilegio por ser el director general y la usaba como si fuera suya. Sí, cóbrate de ahí. Para la cena queremos el menú más caro y abran el mejor vino que tengan. Hoy estamos celebrando nuestro nuevo comienzo. El dinero no es problema. Carlos habló con soberbia, con las manos metidas en los bolsillos. Y agrégale el paquete completo del spa, por favor, exigió Daniela. Entendido. Entonces procesaré el pago en esta terminal. El empleado insertó con cuidado la tarjeta Black en la terminal de cobro. Bip, bip. Un sonido de error metálico y frío rompió el silencio del vestíbulo. Carlos frunció el ceño. Una disculpa. Parece que hubo un error de lectura, déjeme intentarlo de nuevo. El empleado frotó el chip de la tarjeta, un poco nervioso, y la volvió a meter. Bip. Sonó exactamente el mismo error. En la pantalla de la terminal apareció un mensaje en letras rojas parpadeantes. Tarjeta declinada. Retener plástico. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿No sirve tu maquinita o qué? Mi tarjeta es una Black sin límite de crédito. Pásala de una vez. Carlos levantó la voz, claramente irritado. Oiga, apúrese. Venimos muy cansados. Se cruzó de brazos Daniela. Le ofrezco una sincera disculpa, señor. Pero parece que no es un problema de la terminal. Señor, su tarjeta ha sido declinada. El banco la ha bloqueado y por políticas de seguridad nos solicita retener el plástico. ¿Qué? ¿Cómo que declinada? El grito de Carlos retumbó en el lugar. No digas estupideces. Soy el director de una empresa que factura miles de millones de pesos. Es imposible que me reboten la tarjeta de la presidencia. Carlos se levantó del sillón, a punto de agarrar del cuello al empleado. Fue exactamente en ese momento. Señor, le pido que controle su vocabulario en este establecimiento. Una voz baja, pero fría como el hielo, se escuchó de pronto. Desde el fondo de la recepción, caminaba a paso firme el gerente del hotel. Venía acompañado de varios hombres robustos vestidos de traje oscuro. El gerente ya no tenía esa sonrisa amable que le dedica a los clientes valiosos. Los miraba con un desprecio absoluto, como si estuviera viendo basura.
Tengo un mensaje urgente de la Gerencia General que debo comunicarles. Ustedes son el señor Carlos y la señora Daniela, ¿verdad? Un escalofrío indescriptible recorrió la espalda de Carlos y Daniela. La puerta hacia su noche de desesperación se acababa de abrir. La voz fría del gerente resonó en el vestíbulo que había quedado en completo silencio. Rodeado por los hombres de seguridad, Carlos retrocedió un paso, pero enseguida recuperó su soberbia. Un mensaje. ¿Tú sabes con quién estás hablando? Soy el director general de un corporativo que vale miles de millones de pesos. Con mi dinero puedo comprar este hotel de mala muerte cuando me dé la gana. Carlos gritaba inflando el pecho, pero la cara del gerente no se movió ni un centímetro. Nuestro hotel se niega rotundamente a hospedarlos. Su reservación ya fue cancelada en el sistema. Les exijo que se retiren de estas instalaciones de inmediato. ¿Qué? No manches. ¿Cómo te atreves a tratar así a un cliente? Daniela también empezó a gritar con histeria. Oye tú, ¿estás loco? ¿Tienes idea de todo el dinero que tenemos? Seguro tu maquinita no sirve o un empleado inútil del banco cometió un error. ¿Un error, dice usted? El gerente los miró desde arriba con una sonrisa fría. ¿De verdad lo creen así? Parece que aún no se dan cuenta de que el suelo bajo sus pies ya se derrumbó por completo. ¡Cállate! ¡Mi mundo no se va a derrumbar nunca! Carlos escupió saliva con la cara roja de furia. Y menos ahora, que ya acorralé y me deshice de esa vieja entrometida. A estas horas seguro está llorando tirada en la sierra. En la mente de Carlos apareció un recuerdo muy claro de hace unos días. Ocurrió 3 noches antes de que salieran al viaje. En el estudio a media luz de la casa familiar, Carlos y Daniela habían traído a un abogado corrupto de nombre Gómez. Me obligaron a sentarme en una silla de la esquina para cortarme cualquier salida. Ándale, mamá, pon tu firma y tu huella en estos papeles, donde me cedes las acciones y el poder notarial amplio de toda la empresa. Lo que Carlos me aventó a la cara fue un contrato de donación en vida y una carta de cesión total de los derechos representativos de la empresa. ¿Qué significa esto, Carlos? La empresa que tu padre construyó con tanto esfuerzo, ¿tú me la quieres quitar? Cuando le pregunté con la voz temblorosa, Carlos golpeó la mesa con furia. ¡Cállate! ¿Qué va a poder hacer una anciana de 70 años que ya está perdiendo la cabeza? Si no firmas por las buenas, te corro a patadas de esta casa ahora mismo. Por supuesto, te quito el celular y todo el dinero. ¿Quieres que te eche a la calle sin un solo peso? Daniela también me miró con crueldad y se cruzó de brazos. Así es, suegra. Si nos lleva la contraria, no le vamos a dar ni un peso para un asilo. Si no quiere morirse de hambre en la calle, apúrese. ¿O prefiere quedarse encerrada en este cuarto sin agua ni comida para siempre? Me acorralaron tanto física como mentalmente. Amenazas en un cuarto cerrado. Intimidación usando a un abogado. Me pusieron literalmente al borde del abismo. Hubo un larguísimo silencio. Yo simplemente bajé la mirada y derramé lágrimas de profunda desesperación, como si me hubiera rendido por completo. Y con las manos temblando, tomé la pluma y puse mi firma y mi huella. Marqué el papel en completo silencio. La cara de desesperación que puso esa vieja. Fue el momento en que se rindió ante mí por completo. Carlos sonrió al recordar eso en medio del vestíbulo. Todos los documentos legales están en mi poder. La hice firmar. No importa lo que esa vieja llore, ahora todo el poder es mío. Escúchame bien. Soy legal y oficialmente el dueño absoluto de todo. Es imposible que mi cuenta esté en ceros y mi tarjeta bloqueada. Ahorita mismo le marco al subdirector Mendoza para que los corra a todos ustedes. Carlos sacó su celular de última generación. Marcó el número de Mendoza, su subdirector financiero. El hombre que él creía que era su cómplice fiel. Tut. Bueno, Mendoza, soy Carlos. Comunícate al banco ahorita mismo y arregla esto de mi tarjeta. Y oye, también quiero que compres este maldito hotel que me acaba de faltar al respeto. A estos tipos los quiero en la calle. Carlos gritó a todo pulmón para que todos lo escucharan.
Con esto sería suficiente. Mendoza lo arreglaría de inmediato. Y ese gerente arrogante se pondría de rodillas a pedirle perdón. Carlos lo miró con aires de grandeza. Sin embargo, desde el otro lado de la línea no se escuchó la voz servil de Mendoza. En la calle, qué valiente se escucha. Qué pena da un parásito que no entiende nada. ¡Ah! ¿Tú quién eres? No era Mendoza. Era una voz profunda, grave y absolutamente intimidante. Carlos sintió como si le clavaran un pilar de hielo en la espalda. No me digas que ya olvidaste esta voz. Soy yo. Soy Vargas. ¿Ve Vargas? El viejo que trabajaba para mi papá. ¿Qué haces tú contestando el teléfono de Mendoza? Vargas era la mano derecha de mi difunto esposo y el hombre al que Carlos más le temía. ¿Qué por qué? La respuesta es muy sencilla. Mendoza se encuentra bajo custodia en este momento por fraude y desvío de fondos. Y dime, Carlos, esos papelitos que traes en la mano, ¿de verdad creíste que te servirían de algo? Creíste que tenías a la señora arrinconada, pero nunca te diste cuenta de que solo te dejaron jugar. Ahora dime, ¿ya estás listo para conocer la verdadera desesperación? La sentencia implacable de Vargas retumbó en el altavoz, y el color desapareció del rostro de Carlos y Daniela de un solo golpe. Mientras tanto, mi camioneta Mercedes volaba sobre la autopista de noche. El interior blindado y a prueba de sonido olía a cuero fino y a paz. Patrona, tengo el reporte de Carlos desde el hotel. Me dicen que después de mi llamada, está como loco gritando en la recepción. Vargas me informaba desde el asiento del copiloto, mirando su tablet con respeto. Yo veía las luces de la ciudad pasar por la ventana y sonreí fríamente. Por lo que veo, todavía no entiende lo que realmente le acabo de hacer. Carlos me veía como a una pobre anciana al borde de la demencia. Creía que su difunto padre había levantado toda la fortuna y que yo era solo un parásito que se aprovechaba de ese dinero. Pero ese fue su error fatal. Es cierto que mi esposo fue un hombre maravilloso, con un carisma único para los negocios. Pero era demasiado bueno. No tenía el conocimiento financiero, ni la frialdad necesaria para nadar en el lodo de los políticos y los tiburones. La verdadera mente maestra que movía el dinero desde las sombras, la que aplastaba a la competencia con decisiones crueles y usaba los vacíos legales para construir este imperio. Esa persona no era otra más que yo. La junta directiva, el órgano máximo de la empresa, siempre ha estado bajo mi control absoluto. El título de director general, con el que Carlos se paseaba tan orgulloso, era solo un adorno que yo podía quitar y poner cuando se me diera la gana. Aún así, dijo Vargas con admiración, el otro día, cuando Carlos trajo a ese abogado corrupto a la casa, no entendí por qué usted firmó tan rápido y les cedió todas las acciones. Nunca me imaginé que usted estaba preparando una trampa tan aterradora por debajo del agua. Es muy sencillo, dije, girando suavemente mi copa de champaña. Esa empresa que Carlos cree haberme robado no es la empresa central del corporativo. Es una empresa fantasma que fundé en secreto hace unos meses. ¿Fantasma, dice? Así es. Hace mucho descubrí que Carlos y el subdirector Mendoza estaban desviando dinero de la empresa. Así que concentré toda la responsabilidad legal de ese desvío y toda la cartera vencida que el corporativo arrastraba por años. Todo eso lo metí en esa empresa fantasma. En otras palabras, cuando Carlos me amenazó en ese cuarto cerrado y me obligó a firmar, lo que consiguió con tanta alegría no fue una fortuna. Fue asumir voluntariamente deudas por miles de millones de pesos y toda la responsabilidad penal por los desfalcos y el lavado de dinero. Ese momento en el que firmé temblando y ese momento en que lloré de desesperación frente a él. En mi corazón, lo único que sentía era una carcajada fría y oscura. Niño idiota, acabas de caminar solito hacia un infierno sin salida, pensé entonces. El responsable principal, el subdirector Mendoza, ya fue entregado a las autoridades. A estas horas,
Ya debe estar llorando y confesando que todo lo hizo por órdenes de Carlos. Al escuchar mis palabras, Vargas enderezó la espalda y me hizo una pequeña reverencia. Entonces ya no tienen escapatoria. Les bloqueó las cuentas, los sacó de la empresa, les dejó una deuda gigantesca y ahora son prófugos. Sí, pero aún es muy pronto. Esos dos todavía creen que su único problema es que se quedaron sin dinero. Yo miré a Vargas con los ojos más helados de mi vida. La cuenta personal de Carlos, las cuentas escondidas de Daniela y las escrituras de esa mansión en la que viven. Todo eso ya está en mi poder, ¿verdad? Sí, señora. Todo el trámite está finalizado. En este momento, su patrimonio total se reduce a las monedas que traen en los bolsillos. Perfecto. A ver qué hacen ahora. Será divertido verlos. En ese mismo instante, en el vestíbulo de la hacienda Luna de Plata, los gritos no paraban. «Es mentira, es mentira. Esto no puede ser verdad». Carlos tiró su celular al suelo y se jaló el cabello con fuerza. Justo después de hablar con Vargas, se metió a la app de su banco para ver su saldo. El número que apareció ahí fue MXN0. Por más que refrescaba la pantalla, los cientos de millones que debía tener habían desaparecido. «Carlos, ¿qué pasó? Dime algo». Daniela, pálida como un fantasma, se agarró de su brazo, pero él la empujó con violencia. «Se acabó. Me quitaron todo. Esa vieja desgraciada desde el principio planeó todo esto. Señor, le pido que guarde silencio. Y si no puede pagar, le exijo que se largue ahora mismo. Este no es un lugar para criminales muertos de hambre como ustedes». La voz de hielo del gerente les leyó su sentencia. Pero Carlos, con los ojos inyectados en sangre, se levantó y empezó a reír como un loco. No me jodan. Todavía tengo mi carta de triunfo. El licenciado Gómez. Ese abogado es un genio. Si hablo con él, volteamos esta estupidez legal en un segundo. Gómez, el abogado corrupto y la última esperanza de Carlos. Pero ellos todavía no sabían algo. Esa última esperanza era en realidad la trampa más grande, y la que los iba a mandar al abismo definitivo. Con un golpe sordo, Carlos y Daniela fueron arrojados sin piedad al duro pavimento. «¡Ay! ¿Qué les pasa, idiotas? ¿Saben cuánto cuesta este vestido? Van a pagar muy caro por esto». Los hombres de seguridad los miraban desde arriba mientras Daniela gritaba como desquiciada. Pero sin cruzar ni una sola palabra, cerraron las pesadas puertas del hotel de un portazo. La noche del pueblo mágico era fría y silenciosa. Pasaron de estar en un lobby lujoso a estar tirados en la calle, con las luces parpadeando. La humillación los dejó sin palabras por unos segundos. «Maldita sea, maldita sea. Ese gerente de pacotilla me las va a pagar. Mañana saco dinero del banco, compro el hotel y los corro a todos». Carlos seguía aparentando valentía con la cara roja, mientras sacaba su celular con las manos temblando. Su única salvación era el abogado Gómez, un hombre conectado con las cloacas del mundo legal. Él podría arreglar el problema de las cuentas y la trampa de su madre de un solo golpe. Bueno, licenciado Gómez, habla el señor Gómez. Licenciado, soy Carlos. Ayúdeme, pasó algo gravísimo. Con voz desesperada, Carlos le contó todo de corrido, que su cuenta estaba en ceros, que agarraron a Mendoza por desvío de fondos, y que seguro todo era un plan de su madre. «Ya veo. Entiendo perfectamente la situación. Director Carlos, por favor, guarde la calma». La voz del licenciado Gómez sonó tranquila y profesional como siempre. «¿En dónde se encuentran ahora? Voy para allá de inmediato. Nos vemos en persona para armar nuestra defensa legal». Esas palabras fueron como agua en el desierto para Carlos. «Sí, por favor. Venga ahorita mismo». Una hora después, mientras los dos se congelaban en el viento de la madrugada, un elegante auto negro se detuvo frente a ellos en silencio. De la parte de atrás bajó el abogado Gómez, con un traje impecable y un portafolio de piel. «Licenciado, qué bueno que llegó tan rápido». Carlos corrió hacia él, recuperando su sonrisa arrogante. Tener a Gómez de su lado le había devuelto todo su valor.
Ahora sí, licenciado. Prepare todo para refundir a esa anciana en la cárcel. La voy a hacer pagar con sangre por haberse burlado de mí. Le voy a sacar hasta el último centavo por daño moral. Ese es el destino que merece una basura como ella. Carlos escupía insultos contra su propia madre sin parar. Daniela también metió su cuchara. Y de paso, que con la indemnización me compre mi Mercedes nueva. Pero Gómez, en lugar de darles la razón, acomodó sus lentes. Los miraba con una frialdad absoluta, como si estuviera viendo a unos monos en un circo. Carlos, tengo que entregarle unos documentos muy importantes. Gómez abrió su portafolio y empujó un sobre amarillo grueso contra el pecho de Carlos. «Ah, qué rápido es usted, licenciado. ¿Ya tiene lista la demanda contra mi madre? A ver, déjeme leerla». Carlos abrió el sobre con una sonrisa de oreja a oreja. Sacó un montón de hojas y empezó a leer. Pero a los pocos renglones, su cara perdió todo el color. Sus manos empezaron a temblar tanto que los papeles se cayeron al suelo. ¿Qué diablos es esto? Notificación de demanda por daños y perjuicios, destitución de dirección y declaratoria de quiebra, y una denuncia penal por abuso de confianza, lavado de dinero y fraude corporativo. No era una demanda contra su madre. Era una demanda en contra de Carlos mismo, por sumas que ascendían a miles de millones de pesos, acompañada de denuncias penales que lo hundirían en prisión. ¿Qué significa esto, licenciado? La demanda está al revés. Con esto me van a meter a la cárcel a mí. Gómez borró la sonrisa amable que siempre tenía y mostró una mueca de hielo. ¿Al revés? No. Está perfectamente redactada. Simplemente estoy siguiendo el proceso legal para defender a mi cliente. ¿Cliente? Yo soy tu cliente. Te pago lo que quieras. Vaya, veo que su cerebro sigue sin procesar la realidad. La única razón por la que fingí ser su abogado fue para hacer que usted firmara ese poder la otra noche. Las palabras de Gómez golpearon a Carlos como un mazo en la cabeza. Hace unos días, cuando usted amenazó a su señora madre y la obligó a firmar ese documento. Ese papel era la prueba irrefutable de que usted aceptaba de manera personal todas las deudas y los delitos fiscales de la empresa. Gómez negó con la cabeza, sintiendo lástima. Ese día, cuando su madre no dijo una sola palabra y firmó llorando, yo le estaba aplaudiendo por dentro al ver su nivel de estupidez, Carlos. Ese silencio de su madre fue la firma de su propia sentencia de muerte. No puede ser. Entonces tú también estabas de acuerdo con esa vieja desde el principio, gritó Carlos lleno de pánico y desesperación. Así es. Todo fue orquestado por la gran señora, la verdadera patrona del corporativo. Pero, Carlos, sus problemas no terminan aquí. De hecho, el verdadero infierno apenas va a comenzar. Gómez miró su reloj de pulsera. El dinero que usted y Mendoza le robaron a la empresa, resulta que parte de ese dinero lo desviaron por error a una de las empresas fantasma de un sindicato clandestino muy poderoso. Y esa gente, Carlos, ahorita mismo tiene sed de sangre buscando su dinero. ¿Gente clandestina? Hablando del rey de Roma, parece que ya vinieron por ustedes. Desde el fondo de la oscura calle se escuchó el chirrido de unas llantas. 3 camionetas tipo van, negras y con los vidrios totalmente polarizados, venían a toda velocidad hacia ellos. Al sentir esa presencia amenazante, las caras de Carlos y Daniela se desfiguraron por el terror absoluto. El fuerte ruido de los frenos rompió el silencio de la madrugada. Las 3 camionetas bloquearon a Carlos y Daniela en un semicírculo perfecto. La luz de los faros los cegó, obligándolos a taparse la cara con los brazos. El sonido metálico de las puertas abriéndose los hizo temblar. Uno por uno, empezaron a bajar hombres con un aura de violencia pura. Tipos con tatuajes que asomaban por el cuello de sus camisas negras. Hombres con miradas muertas sosteniendo bates de aluminio. Se notaba a kilómetros que no eran gente ordinaria. Eran matones a sueldo. ¡Ay!
Daniela soltó un gritito, temblando como hoja de papel y escondiéndose detrás de Carlos. De entre la multitud de matones se abrió paso un hombre enorme. Tenía una cicatriz horrible cruzándole la cara. El hombre de la cicatriz miró hacia abajo, donde Carlos estaba tirado, y sonrió de lado. «Tú eres Carlos, ¿verdad? Te estuve buscando. Te metiste con una de las empresas que usa mi patrón para mover dinero. Por tu culpa, millones de pesos desaparecieron en el aire. ¿Cómo me lo vas a pagar, pedazo de basura?» Su voz rasposa e intimidante hizo que Carlos se pusiera pálido. Pero como era costumbre, intentó sacar su actitud arrogante. ¿Ustedes saben con quién se meten? Soy el líder de un corporativo millonario. Si le marco a la policía, los encierran de por vida. Así que háganse a un lado, bola de muertos de hambre». Carlos aventó el insulto con la voz temblorosa, pero al hombre de la cicatriz no le movió ni un pelo y soltó una fuerte carcajada. «Ja, ja, ja, ja. ¿Muertos de hambre? Qué buen chiste. Un criminal sin tarjetas, sin empresa y tapado en deudas hablándome desde arriba». ¿Cómo sabes eso? Me lo contaron todo. Tu madre, esa señora a la que quisiste hacer pendeja. Carlos se quedó sin respiración. Era imposible que su madre conociera a gente tan pesada del bajo mundo. Esa anciana senil que servía de criada en su casa. «No, me tendieron una trampa. La culpa es de esa vieja y de este abogado desgraciado. Yo no hice nada». Carlos intentó aventarle la culpa a los demás, desesperado. Pero en ese momento, Daniela, que estaba escondida a sus espaldas, lo empujó con todas sus fuerzas. Carlos, sin poder meter las manos, cayó rodando sobre el duro asfalto. «No te pases de listo». Daniela lo miró con la cara desfigurada por la furia. «Yo no tengo nada que ver con esto. Este idiota hizo todo solo. Yo no sé nada. Oye, si no tienes dinero, eres una basura inservible. Págame mi indemnización y fírmame el divorcio ahora mismo. No se me acerquen. Yo no soy de su clase». Daniela, te gastaste mi dinero en lujos todos estos años y ahora me traicionas». «Pues claro que sí. Yo solo amaba tu puesto de director y tu dinero. De ti como persona no me importa absolutamente nada, eres un inútil». En medio de una crisis de vida o muerte, empezó una pelea de pareja asquerosa. Se gritaban insultos sacando todo el veneno acumulado. El hombre de la cicatriz y el abogado Gómez los miraban desde arriba con absoluto desprecio. «Ring, ring». De pronto sonó el celular del hombre de la cicatriz. Al ver la pantalla, su actitud violenta cambió por completo. Se paró muy derecho y contestó. «Sí, jefe. Sí, ya los tenemos asegurados. Seguiremos con las órdenes al pie de la letra». El hombre puso el altavoz y acercó el teléfono a la cara de Carlos. Se escuchó la voz fría de Vargas. «Carlos, esa patética pelea de esposos se está escuchando por toda la tablet. La señora Carmen también los está escuchando». ¿Es Vargas? «Mamá, por favor, ayúdame. Estos tipos me van a matar». «Yo tuve la culpa. Regresaré a la casa y te pido perdón». «Mamá, por favor». Carlos se arrodilló en el asfalto y le suplicó al teléfono llorando a moco tendido. Daniela también empezó a gritar. «Suegra, yo también le pido perdón». Sin embargo, desde el otro lado de la línea no se escuchó nada. Solo un silencio sepulcral, frío y absoluto. «Mamá, di algo por el amor de Dios. Soy tu único hijo». Justo después de ese grito de Carlos, mi voz sin ninguna emoción sonó en la bocina, fría y filosa como el hielo. «Llévense a esa basura a la planta de procesamiento». ¿Planta de qué?», murmuró Carlos atónito. «Como usted ordene, señora». «Oigan, pónganles un costal en la cabeza y súbanlos a las camionetas. Les vamos a exprimir hasta la última gota». «No, déjenme, no, por favor». Los hombres se les echaron encima. Los gritos de terror retumbaron en la sierra oscura. ¿Qué era esa planta de procesamiento a la que los llevaban? La verdadera cobranza desde el fondo del infierno apenas iba a comenzar. Le arrancaron el costal de la cabeza de un tirón.
La intensa luz blanca de las lámparas lastimó los ojos de Carlos y Daniela sin piedad. Mis ojos. ¿Qué lugar es este? Ah, me van a ensuciar el vestido, no me toquen. Fueron aventados sobre un piso de concreto frío. El olor que inundaba el aire era aceite de máquina, óxido y algo podrido. Era un cuarto inmenso, sin ventanas, lleno de trituradoras de metal y maquinaria pesada. Parecía ser una planta subterránea, un calabozo industrial escondido del mundo. «Oigan, estúpidos, ¿saben con quién se están metiendo?» Carlos intentó pararse con las rodillas temblando para gritarles a los hombres tatuados. «Soy el presidente de un corporativo de miles de millones. No sé cuánto les pagó mi madre, pero yo les pago el doble, ¿qué digo? 10 veces más. Así que sáquenme de aquí ahorita mismo». La súplica patética de Carlos hizo reír a carcajadas a todos los hombres del lugar. ¿Pagar 10 veces más? Ja, ja, ja. ¿Estás soñando despierto o qué? ¿No te dijo el abogado Gómez? Tus cuentas y tu patrimonio están en ceros. No tienes ni en qué caerte muerto. Eso solo es un error del sistema. Abre los ojos a la realidad, parásito. Con un golpe pesado, uno de los hombres le aventó una carpeta gruesa en la cara. Esta es la deuda que le quisiste ensartar a nuestra empresa y todo lo que te robaste. Son más de 3.300 millones de pesos. Y nos vas a pagar hasta el último centavo con tu trabajo. Turnos de 10 horas, sin descansos. Vas a procesar materiales tóxicos en este hoyo hasta que te mueras. ¿3.300 millones? Estás loco. Ni en 100 vidas voy a pagar eso. Tiene toda la razón, Carlos. Por eso dijo que trabajarán aquí hasta que se mueran. De pronto, una voz femenina y elegante resonó en el cuarto. Se escucharon pasos de tacones acercándose. De entre la multitud de hombres, salió una mujer joven vestida con un traje sastre impecable. Tenía una mirada afilada. Al ver su rostro, Carlos y Daniela se quedaron paralizados. «¿Tú eres la secretaria Valeria?» Carlos gritó con los ojos muy abiertos. Valeria. Era la secretaria brillante a la que Carlos corrió frente a todos apenas tomó el cargo. La despidió por razones estúpidas como «no me gusta tu cara» o «no sabes servir el café». «¿Qué haces tú mezclada con gente del cártel?» «¿Cártel?» No me insulte, Carlos. Estos hombres no son delincuentes comunes. Este es un complejo de procesamiento subterráneo del corporativo. Un lugar que no existe en ningún registro del gobierno. Aquí las leyes de México no aplican. Solo aplica la voluntad de la patrona. Y yo soy la directora general de esta instalación. Valeria lo miró como si estuviera viendo a un insecto. Señor Carlos, el día que usted me corrió yo no sabía qué hacer con mi vida. Pero la patrona me rescató y me dijo: «Siento mucho los problemas que mi idiota hijo te causó. Te prometo que pronto te daré el escenario perfecto para que te vengues de él». No es cierto. Esa vieja llevaba tanto tiempo planeando destruirme. La cara de Carlos se puso blanca, ahogado por el terror puro. Por su lado, Daniela empezó a gritar por la desesperación. «A ver, espérense. Yo no tengo la culpa. Las deudas son de este inútil. ¿Yo por qué tengo que trabajar en este muladar el resto de mi vida? Ni loca. Mis manos finas se me van a arruinar». Daniela se arrastró por el suelo hasta los pies de Valeria. «Ayúdame. Yo fui víctima de este bueno para nada. Sáquenme de aquí y les perdono la indemnización. Si quieren me acuesto con los muchachos de aquí, pero sáquenme». Tiró todo su orgullo a la basura para coquetear con los hombres. Al ver esa actitud tan corriente, Valeria soltó una carcajada de lástima. «De verdad que no tienen remedio. Tranquila, señora Daniela. A usted le tenemos preparado un trabajito muy especial». ¿De verdad? La cara de Daniela se iluminó por un segundo, pero un ruido de estática llenó el aire. La inmensa pantalla de seguridad colgada en la pared se encendió de golpe. Ahí apareció mi imagen, sentada cómodamente en el sillón de piel de la presidencia.
Los miraba fijamente, con los ojos helados. Y al lado mío había alguien que hizo que Daniela pegara un grito de pavor. «No mames. ¿Qué hace él junto a mi suegra?» Daniela, aún tirada en el concreto frío, no podía creer lo que veía en el monitor. El hombre parado respetuosamente junto a mí, vestido con un traje de diseñador, era un joven de 20 años. «¡De Diego! No puede ser. ¿Qué haces con mi suegra?» «Oye, Daniela, ¿quién es ese tipo y de dónde lo conoces?» Carlos le gritó con furia, jaloneándola del brazo. Diego, que antes le sonreía dulcemente a Daniela, borró su sonrisa por completo. La miró como si fuera basura. «¿Que quién soy?» «Soy su novio oficial, cabrón. O bueno, el cadenero del antro en Polanco donde tu esposa me mantenía. Para mí solo era mi cajero automático personal». «¿Su novio? Tú le pagabas la fiesta con mi dinero». «No le creas, Carlos. Este tipo solo es un conocido». «Diego, mi amor, es mentira, ¿verdad? Dijimos que cuando cobrara la herencia votaríamos a este inútil y nos iríamos a vivir a Cancún». Daniela le gritó a la pantalla con lágrimas en los ojos. Habiendo perdido todo, este joven y atractivo muchacho era la última luz de su vida. Pero lo que salió de la boca de Diego la destrozó en 1000 pedazos. «¿Amarnos? Ya despierta, vieja ridícula. Venías todas las noches al antro a gastarte millones que no eran tuyos y decías, yo te mantengo, mi niño. ¿De verdad creíste que me iba a enamorar en serio de una cincuentona arrugada y amargada como tú? Párate frente a un espejo antes de hablar». «Ah». Daniela perdió todo el color del rostro. «En cuanto te congelaron las cuentas, esta verdadera patrona me contactó. Me dijo, el dinero que Daniela se robó de mi empresa y se gastó en ti suma casi 11 millones de pesos. O me los pagas completitos hoy mismo, o te vas a la cárcel con ella. Pues obvio que decidí venderte al diablo. Perdón, señora, pero usted ya no me sirve de nada». En ese momento, Daniela entendió que su amor de novela era solo un espejismo. ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! Gritó como un animal herido y cayó al suelo, sin fuerzas. «¡Maldita! ¡Perra! Le pagabas al mocoso este con el dinero de mi empresa». Carlos, cegado por la furia, sacudió a Daniela por los hombros y empezó a golpearla. Los gritos de pelea de los esposos resonaban en toda la bodega. Pero desde el otro lado de la pantalla, yo no dije ni una sola palabra. Solo me quedé tomando un sorbo de té negro, mirándolos matarse entre ellos. Ese silencio les hizo entender a Carlos y Daniela la verdadera lección. Les demostró hasta la médula que habían hecho enojar a un verdadero monstruo intocable. «Diego, como lo acordamos, la deuda que Daniela dejó y tus préstamos atrasados ya fueron pagados. Nuestro trato termina aquí». Hablé con calma después de un largo silencio. «Titumsun. Muchas gracias, patrona. A esta señora loca no la vuelvo a ver en mi vida. Con permiso». Diego hizo una reverencia y desapareció de la cámara sin mirar atrás ni una vez. «Espera, no te vayas, mi amor». Daniela estiraba la mano al vacío, llorando sin parar. «Daniela, en esta instalación trabajarás toda tu vida para pagarme lo que me robaste. Aunque tus finas manos se pudran y se te caigan las uñas, no te dejaré descansar hasta el día que te mueras». Mi sentencia firme hizo que Daniela soltara un gritito y se hiciera bolita en el suelo. «Ahora sigues tú, Carlos». Mi mirada afilada se clavó en él. Carlos pegó un brinco y retrocedió asustado. Espérate, mamá. Yo también fui víctima de Daniela. Ella sacó el dinero a escondidas para su amante. Toda la culpa la tiene ella». Al ver cómo le echaba la culpa a su esposa tan rápido, solté una pequeña sonrisa burlona. «Carlos, siempre fuiste así. Jamás reconoces tus errores. Te crees el dueño del mundo y siempre culpas a los demás. ¿Nunca te preguntaste por qué yo jamás sentí ni un poco de amor por ti?» Carlos se quedó con la boca abierta.
¿Por qué crees que cuando me abandonaste en la sierra no sentí tristeza, sino decepción? ¿Y por qué crees que tu difunto padre jamás te dejó tocar los asuntos importantes de la empresa y me dejó el poder a mí? Bajé mi taza de té y clavé mis ojos en los suyos. Dime, Carlos, ¿nunca te diste cuenta de que no compartes el tipo de sangre de mi esposo? Y de que nadie, nunca en la vida te ha dicho que te pareces a mí. ¿Qué demonios dices? Un terror profundo apareció en la cara de Carlos. Carlos, tú no eres mi hijo. Ah. La mente de Carlos se apagó por completo. El hombre que durante 30 años creyó ser el heredero absoluto de un imperio, de pronto sintió cómo todo se derrumbaba. Que no soy tu hijo, es una broma. Anciana estúpida, estás ardida porque te eché de la casa y te inventas mentiras baratas. Carlos gritó con desesperación a la pantalla, pero le temblaba la voz y sudaba frío a mares. Desde mi lugar, hablé sin mover un solo músculo de la cara. No es mentira. Tu verdadera madre biológica fue una fichera de cabaret con la que mi esposo se acostó de joven. Le sacó mucho dinero, y cuando eras un bebé te dejó tirado en la puerta de nuestra casa. Esa ambición asquerosa, esa prepotencia y tu amor por el dinero fácil. Eres exactamente igualito a la fichera de tu madre biológica. No. Al saber que su origen era igual al de la gente que él tanto odiaba y humillaba, Carlos se puso rojo de vergüenza y rabia. Por el qué dirán, mi esposo me rogó que te adoptara como mío y te registrara. Yo acepté. Pero Carlos, por mucho amor que intenté darte, mientras crecías te fuiste pudriendo, buscando solo poder y dinero, convirtiéndote en un hombre vacío. ¡Cállate! Yo soy hijo de mi papá. Yo soy el verdadero líder con la sangre del fundador de la empresa. No soy como tú, vieja estéril que no pudo darle hijos a mi papá. Carlos escupió el peor insulto de su vida. Pero al escucharlo, yo no sentí ni el más mínimo coraje. Simplemente lo miré con un silencio sepulcral, como si viera una piedra en la calle. Pasaron unos segundos, luego 10. Un silencio sofocante llenó el cuarto subterráneo. ¿Qué? Di algo. Yo tengo la sangre de mi padre. La empresa es mía. Entre más gritaba Carlos, más lamentable se veía su figura. Se ahogaba en la confusión. Solté un pequeño suspiro y hablé. Qué imbécil eres, Carlos. ¿Qué importa la sangre de la mujer cualquiera que te parió? ¿Eh? El documento que me obligaste a firmar hace unos días, con ese papel echaste a tu propio nombre deudas millonarias y crímenes. La sangre no sirve de nada frente al papel que tú mismo firmaste. Aunque tengas la sangre de tu padre, ahora solo eres un estafador tapado en deudas. Esa sentencia impecable hizo que a Carlos se le doblaran las rodillas. Ya no tenía palabras para defenderse. Su sangre, el único orgullo que le quedaba, se volvió polvo gracias a la trampa que él mismo puso. Y por cierto, dije clavando la última estaca, que soy estéril. Ja, 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 ja. Ese es tu error más grande. Yo sí tengo un hijo verdadero y biológico de mi esposo. ¿Un hijo verdadero? Eso es mentira, yo nunca vi a otro hermano, gritó Carlos lleno de pánico. Claro que no. Tu padre y yo vimos lo podrido que estabas, así que lo mandamos muy lejos de ti para criarlo. Le enseñamos alta dirección. Aprendió cómo se mueve el bajo mundo y lo preparamos, para que un día ocupara mi lugar como el verdadero dueño del corporativo. Carlos se congeló por completo. Durante 30 años, mientras él se creía el rey del mundo, ¿habían estado entrenando al verdadero dueño en las sombras? Señora, ¿cree que ya es momento? Valeria me preguntó con respeto mirando la pantalla. Sí, ve a saludar a tu hermanito, Carlos. Ante esas palabras, las gruesas puertas de acero de la bodega se abrieron con un rechinido pesado. Daniela se encogió de miedo. Carlos volteó el cuello lentamente hacia la puerta, temblando de pánico. El sonido de unos pasos metálicos resonó en el concreto. Una sombra larga se dibujó en el suelo. No manches. ¿Eres tú?
¿El heredero real? Al ver al hombre que entró, los ojos de Carlos casi se salen de sus órbitas. Soltó un grito sordo y le faltó el aire. Daniela también soltó un grito y se echó para atrás arrastrándose. El hombre parado ahí era la persona que Carlos más odiaba, pisoteaba y despreciaba en el mundo. Hola, director Carlos. O más bien, nuevo peón de la planta de reciclaje. Te ves patético. En medio de la poca luz, el hombre sonreía fríamente. Llevaba un traje oscuro de 3 piezas y una mirada cortante. En su rostro se veía la leve marca de una cicatriz que Carlos le había hecho a golpes hace mucho tiempo. «Alejandro, ¿qué diablos haces tú aquí?», gritó Carlos con voz ronca. Alejandro. Él era 3 años menor que Carlos. O mejor dicho, a Carlos le hicieron creer que Alejandro era un huérfano adoptado, un niño callado que se la pasaba leyendo, y que por más que Carlos lo golpeara, nunca lloraba. Solo lo miraba con una frialdad que a Carlos le daba terror. Ese era el Alejandro de su memoria. «Tú fuiste exiliado de la casa cuando murió mi padre. Eres solo un arrimado, un pobre huérfano de la calle». Ante los gritos de Carlos, Alejandro suspiró con aburrimiento y se limpió el polvo del traje. «Sigo sorprendido de lo idiota que eres. ¿Que me echaron de la casa? No. Simplemente mamá y mi papá decidieron mandarme a las mejores escuelas del extranjero. Decidieron que vivir con un parásito mediocre como tú iba a arruinar mi preparación como líder. ¿Qué? Yo soy el verdadero hijo mayor que tiene la sangre de mi padre y mi madre. Y soy el líder supremo que ahora tiene en sus manos el control total de todo este corporativo». Cuando Carlos entendió lo que esas palabras significaban, su mundo se hizo pedazos. Él nunca fue el heredero, solo fue el payaso que pusieron de distracción. Mentira, mentira, mentira. ¿Cómo un fenómeno oscuro como tú va a ser el líder? Yo soy el hijo mayor. La empresa es mía. Carlos enloqueció. Agarró un tubo de fierro que estaba tirado y corrió hacia Alejandro para atacarlo. «¡Muérete!». Pero el hombre de la cicatriz en la cara se adelantó rápidamente. Detuvo el tubo con facilidad y lo derribó de un solo golpe seco en el estómago. «¡Ah!». Carlos cayó como costal de papas, vomitando bilis y retorciéndose de dolor en el piso. «Mírate nada más. Con más de 30 años y sigues haciendo berrinches como un bebé». Alejandro lo miró con verdadero asco. «Escúchame bien, Carlos. Mientras tú jugabas al director y le pagabas lujos a Daniela con el dinero de la empresa estos 10 años, yo me estaba peleando con la maña, comprando políticos y multiplicando por 10 la riqueza del corporativo. El corral de arena donde jugabas tan tranquilo, yo te lo construí para que no estorbaras. Ah, ¿y la empresa fantasma a la que quisiste aventarle las deudas? Esa empresa la opero yo mismo con dinero de inversores peligrosos. ¿De verdad creíste que te meterías con mis negocios y saldrías vivo? Desde el monitor resonó mi voz con calma. «Alejandro, hijo, ya no seas malo con él. De todas formas van a pasar el resto de su vida aquí encerrados pagando lo que me robaron». «Claro que sí, mamá». Alejandro tronó los dedos. Unos hombres trajeron un diablito de carga pesado. Encima había una gran torre de papeles legales y un bote de metal con madera ardiendo en fuego. «¡Ahí! ¿Qué nos van a hacer?», gritó Daniela perdiendo la cabeza. «Te lo acabo de decir, van a pagar los 3.300 millones con su trabajo. Pero la basura como ustedes siempre intenta escapar. Así que les voy a dejar una marca para que nunca puedan huir». Alejandro sacó un fierro al rojo vivo de la lumbre. El cuarto se llenó de un terror puro. «Tranquilo, Carlos. Tu nueva vida está por comenzar». La sonrisa cruel de Alejandro y el fierro brillante se acercaban a ellos. «¡No, no! ¡Quema! ¡No te me acerques!». Al ver el fierro soltando chispas frente a su cara, Daniela perdió el juicio. Se le corrió todo el rímel por las lágrimas, y su fino vestido olía a orina. Carlos, tirado en el piso y sostenido por 2 gorilas,
Tenía los ojos desorbitados del miedo. ¡Para, Alejandro! ¡Soy tu hermano mayor! ¡Comimos de la misma mesa! ¿Hermano? ¿Quién es hermano de quién? Alejandro miró a Carlos sin compasión. Agarró el fierro al rojo vivo y lo estrelló con todas sus fuerzas contra una mesa de madera que estaba junto a la cara de Carlos. El sonido de la madera quemándose y el humo negro retumbó por todo el lugar. ¡Ick! No te confundas, Carlos. Sus pieles sucias no merecen ni siquiera ser tocadas por nuestro fuego. La marca de la que hablaba no es una quemadura física. Valeria les aventó un montón de carpetas. Eran pagarés en blanco y contratos de trabajo forzado por tiempo indefinido. Estos pagarés y contratos de trabajo no dejan ningún hueco legal. Frente a la ley, ustedes están trabajando por su propia voluntad para pagar sus deudas millonarias. Controlamos sus pasaportes y todo su historial. Si intentan huir, la misma policía nos los va a devolver con una orden de arresto. Esa es la marca que les vamos a dejar. Nunca voy a firmar eso. Voy a hablar y contaré todo. Habla si quieres. Pero yo les voy a entregar todas las pruebas de tus fraudes. Te van a encerrar y, el día que salgas, mi gente te va a rellenar de cemento y te va a echar al fondo de una presa. Escoge. Recoges basura aquí en silencio hasta que te mueras, o te vas al fondo del agua hoy mismo. La amenaza helada de Alejandro hizo que a Carlos le rechinaran los dientes. Ya no había salida. Esta gente controlaba todo, incluso a la autoridad. Llorando de absoluta derrota, Carlos tomó la pluma con las manos temblorosas y firmó. Daniela también lo hizo, sollozando sin parar. Yo vi todo el proceso desde el monitor sin decir ni media palabra. «Mamá, ¿ya con esto estás feliz? Ya firmé. Por favor, dime algo. Una sola palabra. Dime que soy tu hijo». El grito lastimero de Carlos rompió el aire. El hombre que creyó ser el rey por 30 años, suplicando atención. Pero mi rostro no mostró ni la más ligera emoción. Los veía desde arriba con una indiferencia brutal y un silencio sepulcral. Esa presión sin palabras fue más cruel que cualquier insulto y terminó de quebrar el alma de Carlos. Trato hecho. Oigan, quítenle a esa basura la ropa cara que traen puesta. Con la orden de Alejandro, los hombres les arrancaron el traje de marca y el vestido a la fuerza. Les aventaron uniformes de intendencia rotos y apestosos. Cámbiense rápido. Les voy a dar un tour por su nueva área de trabajo. Los arrastraron hasta lo más profundo de la planta subterránea. Allí, montañas de residuos industriales y tambos químicos rodaban por unas bandas, desprendiendo un olor a muerto. Unos trabajadores separaban todo a mano limpia, sin equipo de protección. ¡Ah, qué asco! Me quiero vomitar. Daniela se tapó la boca y se dobló de asco. Aquí es donde trabaja la gente que desaparece, con jornadas de 10 horas. Ustedes van a separar químicos tóxicos en esas bandas. Si se equivocan y algo les explota, pues ni modo. Échenle ganas. Alejandro se burló sin piedad. No es cierto. ¿Voy a estar en este muladar para siempre? El mundo de Carlos se volvió oscuridad pura. De ser un empresario arrogante, pasaría el resto de sus días hurgando entre la inmundicia. Su destino estaba sellado. Por cierto, les voy a presentar a sus jefes de turno. Les prometí un bono extra si los exprimen y los tratan peor que a animales. Alejandro apuntó con la mirada. Desde lo profundo de la planta salieron varios hombres llenos de mugre, con palas y tubos en la mano. Cuando Carlos vio la cara de esos hombres, soltó un grito y se cayó sentado. «No puede ser. ¿Qué hacen ustedes aquí?» Eran los peores fantasmas de su pasado. «Don Roberto, el gerente de la planta». El líder de los hombres, don Roberto, tenía una sonrisa sádica. Cuando Carlos llegó a la presidencia, corrió a don Roberto sin liquidación solo porque estaba viejo y daba mala imagen. «Tú nos dejaste en la calle, a mí y a mis 50 obreros, en pleno invierno.
pero la patrona nos rescató y nos trajo a este complejo como supervisores bien pagados. Todo el dinero que nos robaste para comprarle camionetas a tu mujer, la patrona nos lo devolvió de su bolsa. Llevo años esperando este día, Carlos. El día de verte arrastrándote como gusano bajo mis pies. Don Roberto le pegó con su tubo a un tambo de metal que estaba junto a Carlos. El sonido lo aturdió, y Carlos soltó un grito cobarde tapándose la cabeza. Agarra esa pala, inútil. Vas a estar paleando lodo tóxico 10 horas sin descanso. Y si te paras un segundo, te voy a dar la golpiza de tu vida. No mames, soy el director. Antes de que terminara de hablar, don Roberto le acomodó una tremenda patada en la boca del estómago. «Jej, no te confundas, escoria. Aquí nosotros somos la ley y tú eres nuestra perra». Por el otro lado, detrás de Daniela apareció una mujer. «Señora Daniela, yo me encargaré de que usted trabaje bien bonito». Daniela se volteó y los ojos casi se le salen. ¿De doña Carmelita? Era la antigua ama de llaves a la que Daniela trataba peor que a un perro y a la que corrió inventando chismes. «Carmelita, tú eras la gata de la casa, no me hables así. Y no toques mi vestido». Daniela, en un ataque de locura, quiso mantener su orgullo, pero doña Carmelita la miró con hielo y la agarró fuerte del cabello. «¡Ay! Suéltame, gata. Aquí todos tus adornitos sobran, estúpida». Doña Carmelita la aventó con fuerza contra una montaña de basura podrida y lodo industrial. Le embarró la cara contra los desperdicios. «¡Ah! ¡Qué asco! Estoy llena de basura. Esta basura está mucho más limpia que tu alma negra y podrida. Ándale, ponte a buscar fierros con tus manitas hasta que se te caigan las uñas». Eso es lo que les pasa a los ladrones que se dan lujos que no merecen. Al oler la pestilencia, el espíritu de Daniela se rompió por completo. Empezó a llorar a gritos, hundida en la miseria. «¡Mamá! ¡Mamá! ¡Sáqueme de aquí! Hago el quehacer, lo que sea». Carlos, revolcándose en el lodo, le gritaba al monitor como loco. Su cara estaba cubierta de porquería. No quedaba ni un rastro del hombre de negocios. Ahora era un vago suplicando clemencia. Yo los veía fijamente desde la pantalla de la presidencia. Dejé mi taza de té sobre la mesa. Los gritos daban lástima, pero yo no sentí nada, ni enojo, ni compasión. Mi corazón estaba completamente vacío de emociones por ellos. «Señora», me dijo Vargas en voz baja. Solté un pequeño suspiro y puse el dedo sobre el botón de apagar. «¡Mamá! ¡Ayúdame!». Clic. Presioné el botón y la pantalla se fue a negros. Los gritos de Carlos desaparecieron de la oficina al instante. El silencio absoluto volvió al lugar. No valía la pena decirles nada. Ese fue mi último adiós y el fin definitivo de nuestra relación. Ya terminó todo, ¿verdad, mamá? Alejandro, mi verdadero hijo, se acercó a darme una toalla húmeda con una sonrisa cálida. Así es. Ellos se quedarán encerrados toda su vida pagando sus culpas. Jamás volverán a estar frente a mis ojos. Fueron 3 años larguísimos. Aguantar a Carlos, limpiar la suciedad de la empresa y preparar a Alejandro. Sentí cómo el enorme peso que cargaba por fin caía de mis hombros. «Vargas, prepara el auto», dije poniéndome de pie y mirando el brillo del sol por la ventana. «¿A dónde vamos, patrona?». Sonreí con paz en mi rostro. «¿A dónde él? Tenemos que ir a informarle que nuestra misión por fin terminó». Esa misma tarde, el cielo de la Ciudad de México era claro y azul. En un exclusivo panteón en lo alto de una colina, el viento soplaba tranquilo. Acompañada de Alejandro y Vargas, me paré frente a una lápida de granito negro. «Amor mío, perdón por tardarme tanto». Coloqué el ramo de alcatraces blancos que tanto le gustaban. Todo terminó. La empresa está limpia y el problema con el niño ya se arregló. Cerré los ojos. Los insultos de Carlos y Daniela pasaron por mi mente una última vez. Aunque no era mío, intenté darle amor durante 30 años y sí me dolió. Pero ahora
Eso se sentía como el recuerdo de una vida pasada. Amor. Ahora entiendo perfectamente por qué le tenías tanto miedo a la ambición de Carlos. ¿Y por qué me dejaste el control absoluto a mí? Junté las manos y recé en un largo y cálido silencio. El viento acarició mi cara, como si mi esposo me estuviera abrazando y diciéndome, buen trabajo. Una lágrima solitaria cayó por mi mejilla. Papá. Alejandro se cuadró frente a la tumba. Estuve mucho tiempo escondido apoyando desde las sombras. Pero desde hoy yo soy el presidente. Te juro por mi vida que jamás ensuciaré el legado que tú y mi madre construyeron. Al escuchar las firmes palabras de Alejandro, Vargas se limpió las lágrimas con un pañuelo. Señor, el joven Alejandro se ha convertido en un gran hombre. Tiene su carisma y la inteligencia de la señora. El futuro del corporativo está a salvo. Por primera vez en mucho tiempo, respiré hondo y me quité mi pesada armadura. Mientras tanto, en el infierno subterráneo, que no recibe la luz del sol. ¡Órale, parásito! ¡Apúrate a separar esa basura! ¡Ay, perdón! ¡Ya voy! Bajo los latigazos y gritos de don Roberto, Carlos paleaba lodo con las manos deshechas. Daniela, a su lado, lloraba bañada en suciedad química, con los dedos sangrando. No importa cuánto griten, nadie nunca los va a sacar de ahí. Maldita sea. Yo era el jefe. El grito roto de Carlos fue sepultado por el ruido de las máquinas de la planta. Nadie lo escuchó jamás. Ese fue el final que se ganaron por pisotear a su propia familia por dinero. De regreso al panteón en la colina. Bueno, mamá, es hora de irnos. En la tarde tenemos la rueda de prensa para presentar la nueva dirección general. Alejandro me ofreció su brazo con una sonrisa protectora. Aquel niño callado se había vuelto el líder más fuerte de todos. Claro que sí, hijo. Tomé el brazo de mi verdadero hijo con orgullo. Patrona, antes de subir a la camioneta, Vargas sonrió con los ojos llorosos. Quería decirle muchísimas felicidades. Al final, sí resultó ser el mejor cumpleaños de todos sus 70 años, ¿no cree? Me reí con ganas. Era cierto. Lo que empezó como el peor día gracias a un par de estúpidos, terminó siendo el día más glorioso de mi vida. Recuperé a mi verdadera familia. Gracias, Vargas. Tienes razón. Fue el mejor regalo del mundo. Miré hacia el cielo azul, sin ninguna nube oscura en mi corazón. Vámonos, mi niño, a empezar nuestra nueva vida. Sí, mamá. Caminamos juntos hacia un futuro brillante, con el viento dándonos un empujón suave por la espalda. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete para no perderte la siguiente.